La idea es poder ir desglosando, como más o menos había hecho un pantallazo hoy día con la, la imagen que había mandado al grupo. Vamos a decirlo así para que podamos entender, es un concepto armado, mejor dicho, es un concepto compuesto con varios aspectos que tienen un sentir, que tienen una idea eh, con respecto a la oración. Bueno, la frase de Juan Bunyan, que es el autor del Progreso del Peregrino, define así, de esta forma, la oración. Dice, la oración es abrir el corazón o el alma a Dios, en una forma sincera, sensible y afectuosa, por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, para cosas como las que Dios ha prometido o que son conforme a la palabra de Dios, para el bien de la Iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. Y lo que quisiera que veamos hoy va a ser titulado La oración sincera, ¿sí? Que tiene que ver con una de las primeras características que va a mencionar el texto o el concepto, ¿sí? Que nos arroja el escritor, y que va a decir: la oración es abrir el corazón o el alma a Dios en una forma sincera, ¿sí? Y creo que cuando uno es sincero, ¿sí? Eh, Muchas veces tiene que ver, o mejor dicho, define el efecto o el resultado de lo que uno quiere conseguir con la sinceridad que está expresando, la forma en cómo lo dice, ¿no es cierto? Porque si bien yo puedo decir una verdad y ser sincero, pero al mismo tiempo puedo ser dañino, ¿sí? Y esa sinceridad, en un cierto sentido, eh, es bueno porque uno está diciendo la verdad y está diciendo su parecer y lo está diciendo genuinamente. Pero a la vez la forma lo hace ver mal. Entonces no sirve esa sinceridad, ¿no? Ahora, cuando nosotros vemos acá a lo que está haciendo referencia y a lo que expresa el escritor y lo que vamos a ver contrastado con relación a Dios y sobre todo con el efecto que va a causar en el hombre, o mejor dicho, en cómo uno se va a sentir luego de ejecutar esa oración sincera, es lo que va a determinar, ¿no? Eh, ya sea la convicción de cómo yo voy a recibir la voluntad de Dios, ya sea a la respuesta a un sí, a un no, a un tal vez, a un esperar, ¿sí? O cualquiera fuera la respuesta que el Señor nos dé, cuando uno hace esa oración sincera, el corazón queda en paz, queda tranquilo. Ahora, vamos a ver algunos aspectos, ¿sí? Que nos arroja la escritura con relación a esto. Y no es tratar de forzar a la escritura para, para fortalecer o para respaldar una idea humana, sino que tenemos que pensar en principalmente el beneficio que va a tener el ser humano o el cristiano cuando ejecute esa oración sincera, ¿sí? Ahora, cuando nosotros empecemos a ver, eso va a regular la forma en cómo yo lo voy a hacer, ¿sí? Porque a veces el egocentrismo, el orgullo, el enojo, la ira, la bronca, la tristeza, la angustia, el rencor, el resentimiento, muchas veces regulan esa oración, que es sincera, ¿sí? Pero cuando regula eso, el Señor la rechaza, ¿sí? Y vamos a ver un poquito eso. Vamos a comenzar con ¿por qué debe ser sincera la oración? ¿Sí? Sería la pregunta, la única pregunta que he anotado. Y vamos a ver algunos argumentos.
El versículo que voy a leer ahora se encuentra en Salmo 138. Salmo 138, versículo 6. Va a decir de la siguiente manera. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Sí? Esas serían palabras poéticas. ¿Sí? Pero fíjense en cómo lo va a expresar Santiago, capítulo 4, versículo 6. Es de donde toma, en este caso, Santiago, el versículo, ¿sí? Para hacer referencia a lo mismo. Pero lo va a decir de otra manera. Dice Santiago, capítulo 4, después de Hebreo. Santiago, capítulo 4, versículo 6. Dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los humildes y da, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sí? Entonces, el argumento que nosotros vemos acá, ¿sí? Es el requisito que Dios nos revela por la cual nosotros tenemos que ser sinceros delante del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque alguien sincero está reconociendo, sea cual sea la situación, la está reconociendo tal cual es, como es. ¿Sí? No es, vamos a decir, alguien que va a decir algo en contra de algo en contra de sus sentimientos. ¿Sí? Porque entonces, ¿qué sería? Un ejemplo. Si ustedes me ven con la cara larga y me preguntan, ¿te sentís bien? ¿O estás bien? ¿O cómo estás? Y yo le digo bien, y estoy, que la cara la vengo haciendo jugadita con la cara, demacrada, de decaída, es obvio, ¿no? De más obvio que estoy mal. Pero si yo le digo que estoy bien, ¿qué van a decir ustedes? ¿Qué van a pensar? Que está mintiendo. Que está mintiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué calificativo se le da a una persona que dice y hace? Dice una cosa y hace otra cosa. Un un hipócrita, ¿sí? Eso muchas veces, y a veces no lo vemos así, pero el hipócrita es en cierta manera soberbio, ¿sí? ¿Por qué? Porque obra de una manera, ¿sí? De la cual no lo siente, ¿sí? No le interesa, no le modifica, ¿sí? Ahora, por ahí podemos pensar en que el soberbio es aquel que hace las cosas con mala intención, ¿sí? Pero la acción es la misma, nada más que la motivación es la que modifica. ¿Por qué? Porque aquel que no lo siente lo hace igual, sabe lo que tiene que hacer, sabe que no lo siente y de igual manera lo hace, ¿sí? Pero con el soberbio, propiamente dicho, se nota, ¿no? Que la maldad le brota, ¿sí? Ahora, el que es humilde va a abrir su corazón y va a decir, bueno, esto es lo que soy, no tengo más. En cambio, el soberbio o el orgulloso, ¿sí? Va a decir todo lo contrario y va a hacer todo lo contrario. Entonces no es lo mismo por ahí cuando te dicen, como vos decías, el ejemplo de estar cabizbajo, y cuando vos preguntás y te dicen, estoy bien, pero bueno, hoy tengo tal o cual cosa, ¿que no? ¿Puede ser así o también sería lo mismo? No, bueno, ahí sería como que le costaría un poco reconocer o abrirse, ¿sí? Distinto es cuando te dicen bien y ese bien es rotundo, Está. no hay negocio, ¿sí? Eh,
O sea, cuando menciono y hago referencia al humilde y al soberbio, es porque realmente es notorio, Ujú. ¿sí? Se nota. Pero cuando a alguien le cuesta abrirse, pero se termina abriendo, bueno, es porque tal vez tenga algo que ver con su personalidad Mm. y eso por ahí lo restringe un poco, pero después se termina soltando. Y bueno, es como a todos nos pasa, Sí, a sí. veces, en mayor o menor medida, pero a la larga o tarde o temprano terminamos compartiendo, terminamos reconociendo y aún en el compartir con otro, yo estoy reconociendo que necesito Mm. del otro, que el otro me escuche, que el otro me ayude, que el otro me dé su opinión, Mm. ¿sí? Y de esa manera yo estoy mostrando que soy humilde, porque si no compartiría con ese silencio y con ese bien, estoy diciendo tu ayuda no necesito, Mm. ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos que en este sentido, ¿sí? De por qué mi oración debe ser sincera, es justamente por la reacción, ¿sí? Que Dios tiene para con aquellos que van con una determinada actitud delante de Él, ¿sí? O se mueven con una determinada actitud. Entonces el soberbio, al soberbio el Señor lo va a resistir, pero el humilde no, el humilde va a reconocer que necesita del Señor, ¿sí? Y el Señor va a poner el querer como el hacer en su corazón por su voluntad para que vaya delante de su presencia, ¿sí? Entonces, el primer argumento que nosotros tenemos acá de por qué la oración tiene que ser sincera, ¿sí? Es porque yo necesito ser humilde, porque de lo contrario Dios no me va a recibir, Mm. ¿sí? Dios va a resistir mi oración. Y eso también tiene que ver con el enfoque que tiene la oración. Porque puedo pensar en el soberbio, en su manera de andar, pero el soberbio también es movido por el orgullo y por el egoísmo, y aún mis oraciones pueden llegar a estar enfocadas en mí mismo. Pero el humilde, ¿qué hace? Reconoce que necesita del Señor. ¿Pero por qué reconoce que necesita del Señor? Pregunto. Sí, porque sabe que solo no puede y que solamente que en el Señor va a poder realizar o hacer, o Ujú. aún hacer esa petición. Ok. Más específicamente porque el Señor es el único que nos va a ayudar, que nos va a capacitar, que va a procesar, que va a ejecutar. Filipenses 1:6 que dice, el que Mm. comenzó la buena obra en nosotros la va a acabar. Ujú. Entonces, el único que va a trabajar en nosotros es el Señor. Ahora, cuando yo entiendo y soy humilde y reconozco que el único propósito para el cual yo he sido creado es para glorificar al Señor, y que por mis propios medios, siendo humilde, entendiendo mi capacidad o mi discapacidad o mi incapacidad de poder producir algo en mí mismo para poder ejecutar el propósito por el cual yo he sido creado y que el Señor lo revela en Jesucristo, yo voy a reconocer y voy a clamar por eso al Señor, ¿sí? Por eso es que yo necesito ser humilde, porque entiendo que el único que puede ayudarme, que puede capacitarme, que puede transformarme, que puede renovarme, que puede consolarme, que puede solucionar o arreglar cualquiera fuera la deficiencia que hay en mí y que eso pudiera llegar a opacar o a estorbar para la gloria del Señor, es el Señor. Mm. Es el único que va a moldear mi vida para que lo glorifique. Entonces yo por eso necesito ser humilde delante del Señor, porque yo necesito de ese alfarero que va a moldear, que va a trabajar, que me va a transformar. Entonces por esa razón yo necesito ser humilde. Y si no lo soy, justamente estamos viendo la oración sincera, ¿no? Si yo en algún aspecto soy orgulloso, Señor, ayúdame en esto, me cuesta. O lo otro, el otro punto, o el otro aspecto, o el otro extremo.
Señor, ayúdame porque no quiero ser así. ¿Cómo? Humilde. Porque pudiéramos pensar, no, no quiero ser orgulloso. Y no, la realidad es que a veces nos gusta ser orgulloso. Es nuestra naturaleza, es lo más normal que nosotros seamos orgullosos, egoístas. Y lo que menos queremos ser es humilde. Y a veces nos cuesta reconocer eso. Y esa oración, al decirle, Señor, no quiero, me cuesta, me niego a ser humilde, es lo que el Señor quiere escuchar de nosotros. Para empezar, para hacernos caer esa gota que va a mover las aguas de nuestra mente, de nuestro corazón, lo va a agitar para que nos dé un poquito de vibración, de movimiento y empiece el cambio. Yo les digo a veces, en oración, el Señor trae a mi mente incapacidades que yo tengo. Y más de una vez he salido de orar llorando, pidiendo perdón. Y un montón de veces he tenido que volver por eso que el Señor mostró en esa oración, que era un pecado, que era un orgullo, era una manifestación de mi orgullo, era una forma de mi egoísmo. Y el Señor una y otra vez mostrándome y trayéndome y hasta a veces cacheteándome. Pero es lo que el Señor prometió hacer, como mencionábamos recién, Filipenses 1:6. Él va a acabar su obra, pero esa obra todavía tiene un tiempo. O Él viene o nos morimos. Por la gracia del Señor estamos bien de salud, bueno, un tiempo más nos queda de salud. Entonces, el Señor quiere que seamos humildes. Y si no lo somos, quiere que seamos sinceros. O estamos o en un lado, siendo orgullosos, soberbios, y estamos viviendo resistidos por el Señor, o por la gracia del Señor estamos siendo humildes y Él está impartiendo gracia sobre nosotros. Él nos está mirando con agrado. O estamos en un lado o estamos en el otro, hermanos. Y tenemos que ser sinceros. Tenemos que ser realistas. Y ver en dónde estamos. Y cuando nosotros seamos sinceros, vamos a decir, ajá, entonces, por eso el Señor nos responde la oración. Porque no llega. No le llega a mi oración. Porque Él me está resistiendo. Porque esa oración tiene más que ver conmigo que con Él. Tiene que ver más con mis intereses que con su gloria. Tiene que ver más con mi pecado que con su santidad. Entonces, estoy de este lado. O tal vez esté del otro lado. Por la gracia del Señor, tal vez esté del otro lado. Y debo darle gracias al Señor. Y debo preocuparme aún más por mantenerme de ese lado, del lado humilde. Pero la primera razón, o una de las primeras respuestas que podemos ver de por qué debe ser sincera, ¿sí? Es o porque el Señor se agrada de nosotros por nuestra humildad o nos está resistiendo. ¿Sí? Vamos al Salmo 66. Vamos a ver un ejemplo positivo y después vamos a ver un ejemplo negativo. Salmo 66. ...66, 17... dice: a Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Y miren acá, ¿no? 18:
si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, wow, qué importante, ¿no? Y qué impresionante. O sea, acá el salmista está reconociendo que si él hubiera cambiado su perspectiva, fíjense en lo que hubiera pasado. Sigue diciendo el versículo, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Pero fíjense en lo que dice el 18. Si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, porque la tenemos, hermanos, la tenemos. Todavía hay concupiscencia en nosotros, que nos influyen y nos llevan a pecar. Y como veíamos recién, a veces nos llevan a estar viviendo resistidos por el Señor. Uf. Y cuán y lo digo con todo el respeto, ¿no? No lo digo de forma despectiva, pero cuánto ignoramos esto. ¿Cuánto ignoramos esto? Y continúa diciendo, ¿no? Me gusta volver a leer. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Ahora, ¿saben por qué no lo echó? No desechó esa oración. ¿Saben por qué lo escuchó? Porque él reconoció. Él fue humilde. Él entendía, él veía, él fue sincero con el Señor. Y el Señor lo escuchó. Y ahora vamos a ver un ejemplo negativo. Vamos al libro de Oseas. Ese se esconde siempre. Oseas, capítulo 7. Versículo 13. Y acá es un claro ejemplo del soberbio. Oseas capítulo 7, versículo 13. Dice, ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentira contra mí. Y fíjense ahora hablando en el plano de la oración. 14. Y no clamaron a mí, ¿con qué? Con su corazón. Con su corazón. Wow, qué distinto es al salmista de recién, ¿no? Dice, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Pero ¿cómo reacciona el Señor cuando hay soberbia? ¿Y cómo escucha el Señor cuando hay humildad? ¿No? Vamos a ver un ejemplo ahora de confesión sincera. Vamos al Salmo 51. Porque la necesitamos, hermano. Necesitamos confesar. Pero a veces nuestra confesión es superficial, ligera, rápida, fugaz, camuflada, ¿no? Pero miremos un poco el ejemplo de David cuando pecó.
cuando manipuló, cuando planificó, cuando se vio tanta soberbia en el pecado, pero tanta humildad en la reconciliación con el Señor. Versículo 4 del Salmo 51 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Versículo 16. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es importante reconocer contra quién hemos pecado. Por más que le hayamos faltado el respeto a una persona, a nuestros parientes, a nuestro cónyuge, no importa. El primer ofendido por un hijo de Dios que ha deshonrado la obra que Él hizo con su propio Hijo, con su voluntad, con, con su soberanía, con su expresión de amor, fue Él, fue Dios. Entonces cuando nosotros pecamos, cuando nosotros de forma planificada, porque mayormente es así, decidimos deshonrar u olvidarnos de nuestro Salvador, lo que estamos haciendo es olvidarnos de Dios. Cuando nosotros decidimos pecar, decidimos ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que lo que yo hago, que lo que yo pienso, que lo que yo digo va en contra del carácter de Dios, mejor dicho, del carácter de Cristo, que va en contra de la esencia de Dios, entonces, o mejor dicho, que peco, ¿sí? Por consecuencia voy en contra de la esencia del Señor. Voy en contra de Dios mismo. Y por ende yo no estoy honrando y valorando el sacrificio que Jesucristo hizo. Entonces, por esa razón es que nosotros tenemos que reconocer que vamos, y cuando pecamos, decidimos ir en contra de Dios mismo. Entonces ahí es cuando empezamos a aprender ese semáforo que nos llama la atención cuando vamos a decidir hacer algo en contra, o mejor dicho, vamos a decidir pecar, que eso va en contra de Dios. No en contra de una persona. No en contra de que, me hizo, le hago el doble. No hizo, ya vas a ver. No me pagó, ya me voy a acordar. Como se dice, ¿no? Ya te agarras sin papel higiénico. O ya te va a quedar sin papel higiénico. O no sé cómo era el dicho. Pero la venganza se prende. Y aun cuando la acción se ejecuta contra nosotros y la pronta reacción de nosotros, y cuando nosotros empezamos a ejecutar y a ejercer ese hábito, esa conciencia, esa practicidad de decir, bueno, si yo hago esto malo, lo que estoy por hacer es algo por lo cual Cristo murió. Entonces yo tengo que luchar por no hacerlo. Porque si yo insulto, si yo pienso mal, si yo me expreso mal, si yo ofendo a alguien, lo que estoy haciendo es pisotear la sangre que Jesucristo derramó en esa cruz por esos pecados.
que tal vez yo ya lo ejecuté porque por algo los practico, porque ya lo sé hacer. Mm. Entonces, si yo soy un hijo de Dios, esa conciencia, ese ejercicio, cuando yo lo voy practicando, me cuesta más hacerlos que Claro. antes, cuando yo reaccionaba y me salían solitos. Entonces, cuando nosotros vemos acá a David diciendo contra ti he pecado, vemos esa sinceridad, pero también esa perspectiva, esa cosmovisión que tenía para con el Señor. Y lo que termina diciendo en los versículos 16 al 17 es lo que el Señor espera de nosotros. Por eso la sinceridad. Mm. Cuán importante es la sinceridad. Ahora, muchas veces nosotros podemos llegar a pensar en cierta manera, en decir, bueno, pero a Dios no lo puedo molestar con esta pequeñez. ¿Cómo lo voy a, a incomodar o a inquietar o no sé? No me surge otra palabra, pero ¿cómo lo voy a molestar a Dios con esto? Si esto yo lo puedo manejar. O como escuchamos, no me acuerdo cuándo escuchábamos, o yo escuchaba, eh, que a veces nosotros permitimos que Dios gobierne nuestras vidas, pero hay pequeñas cosas de nuestros corazones que decimos, no, esto, ¿para qué lo voy a molestar a Dios? O esto no le debe importar tanto a Dios. En la semana hablábamos un poco sobre los padecimientos de Cristo, Mm. ¿no? ¿Se acuerdan? Mm. Ahora, cuando nosotros, ¿por qué menciono esto? Porque cuando nosotros entendemos y creemos ese conocimiento afecta a nuestro corazón de que Dios es soberano, nuestra dependencia de Él se multiplica. ¿Sí? Porque yo reconozco que Él es soberano, yo reconozco que Él tiene el control de todo. Ahora, Él quiere el control de todo. ¿Sí? Porque uno puede decir, no, bueno, yo hago y así Él sabe. Mm. ¿No? Porque nos movemos a veces así. Yo hago y total Dios sabe. Mm. Y cuando algo sale mal, estaba en la voluntad del Señor, en el mejor de los casos. Si no decimos, ay, Dios dónde estaba, renegamos, Mm. ¿no? Ahora, cuando nosotros entendemos que Dios es soberano y creemos que Dios es soberano y le rendimos nuestra vida a ese soberano a Dios, nuestro andar va a hacer todo lo posible para que llegue a dar los mismos pasos que nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora, no solamente queda ahí en los pasos, en el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo dejó, sino que cuando nosotros, cuando esa verdad de que Dios es soberano afecta a nuestro corazón, todo, todo lo que nos pasa, todo lo que pensamos, todo lo que no vemos, todas las incertidumbres que vienen a nuestra mente, van a su presencia. Nada queda en mi corazón, nada queda en mi mente, queda en su presencia. Por más que Yamila se va a trabajar, sale sola, bueno, el Señor es soberano, el Señor la guarda. Fue en remis hasta el trabajo, el Señor es soberano. Mi mente descansa. Mamá se fue al curso, el Señor es soberano. No hay para comer, el Señor es soberano. Mm. Pero en ese entendimiento debe haber una ejecución, debe haber una acción, ¿no? ¿Y cuál sería esa acción? Aparte de el reconocimiento que yo hago de que Dios es soberano, fue con el Señor. Aparte del reconocimiento de que Dios es soberano,
Y la escasez es parte de la voluntad del Señor. ¿Cuál es la acción que me toca a mí? Y creerle. Ya Creer. teóricamente ya lo estamos haciendo. Ujú. Y descansar en Él. Que también entra en lo que vos decías recién. Sí, pero justamente lo que estamos viendo, ¿no? Hacer una oración sincera, Mm. ¿no? Porque, Señor, yo soy su mamá, pero vos sos su Dios. Ujú. Llévala con bien. Y dame paz. Si en algún sentido o en algún aspecto mi cabeza está yendo con ella en el remis. Mm. Si mi paz está yendo con ella hasta el trabajo, o hasta el colegio, o hasta la panchera, o hasta el azucarero. O, Señor, yo no sé qué va a ser de mi vida, yo no sé qué es lo que vos deparás para mi futuro, pero quiero hacer tu voluntad. Yo no sé si voy a ser bombera, si voy a terminar el curso de bombero, voy a empezar otro curso, pero sí, lo que sí quiero hacer es tu voluntad. Dame esa convicción, dame esa paz. Y que mi voluntad se sujete a la tuya. Y que tu verdad inunde mi corazón. O sea, hay una parte que nos toca. Dios es reconocer que Dios es soberano, Mm. amén. Es creer que Dios es soberano, amén. Pero esa fe se tiene que ver. Esa fe se tiene que ejecutar. Y yo debo orar. Debo hacer una oración sincera. Necesito hacerla, por más que piense que no. Por más que crea que con reconocer fue suficiente. No, hay que meterle un sellito de confianza. Y esa es la oración. La oración que va a sería, ¿cómo que le decían antes? Lo que le ponían a las cartas, la estampilla, Mm. a ese reconocimiento que yo hago. Hay que ponerle, ¿no? Ese último detalle. Que eso va, porque esa oración es la que a nosotros nos va a exponer delante del Señor si realmente lo que yo estoy reconociendo con mi mente está pasando por mi corazón. Porque a veces lo tenemos acá nomás. Mm. Y entendemos un montón de cosas del Señor en la mente. Pero por el corazón, lo único que pasa por el corazón son las aflicciones. Porque nos duelen y no las queremos. Pero el Señor quiere, por medio de esa oración sincera, aún en esos pequeños reconocimientos, forjar en nosotros esa verdad. Y para terminar, para ponerle ese sello final, como estamos hablando recién que estamos mencionando, que hace esa oración sincera ante cualquier reconocimiento que yo pueda hacer de cualquier verdad del Señor. Esta verdad es la que va a sellar una oración sincera. Porque sinceramente tenemos a un intercesor que él dijo, ¿no? Con toda verdad, con todo argumento, con toda fidelidad, con toda convicción, con toda seguridad, que Él nos entiende, que Él nos escucha, que Él lo pasó. Hebreos 4, versículo conocidísimo.
de memoria, de principio a fin, del medio para abajo, del medio para arriba, como quiera lo sabemos. Pero el Señor anhela grabar esos versículos, esa verdad en nuestro corazón, para que nosotros podamos ir con toda sinceridad, porque una verdad que tal vez no dijimos, o un atributo de Dios que no dijimos, es que Dios es omnisciente. Él conoce todo. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Y por eso Cristo nos va a decir esto, o el Señor nos va a decir esto de Cristo. Porque no tenemos, versículo 15, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No hay cosa pequeña e insignificante para el Señor, porque aún por esa cosa pequeña el Señor murió. Por esa cosa pequeña el Señor entregó a su Hijo, para que aún en esa cosa pequeña nosotros sigamos viendo a ese Dios majestuoso, grandioso, amoroso, compasivo, consolador, ayudador. Y por eso nos dice, acerquémonos pues confiadamente, confiadamente. ¿Y cuándo vamos a ir confiadamente? O sea, con seguridad, con confianza, creyendo, seguros al Señor, cuando nosotros seamos sinceros con Él. Cuando nosotros le contemos nuestro pesar, cuando nosotros le confesemos nuestro pecado con nombre y apellido como corresponde, porque eso es lo que Él quiere. Cuando nosotros nos acerquemos y nos expongamos ante su santidad y Él obra en nuestro corazón, nos haga esa cirugía que nos abre, nos quita todas las corazas que muchas veces nuestro corazón va creando para querer guardar y esconder cosas al Señor. Cuando todo eso se disipe, nosotros vamos a poder ir confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que el Señor nos ayude a ser sinceros, a poder tener esa perspectiva correcta de quién es Dios, quiénes somos nosotros, de que no hay nada insignificante que el Señor no quiera escuchar. Él está presto, pero podemos estar o recibiendo gracia del Señor porque estamos viviendo en humildad, o podemos entender por qué el Señor nos responde nuestras oraciones, y es porque Él nos está resistiendo por lo soberbios, por lo orgullosos, por lo egoístas que somos. Estamos o en un lugar o en el otro. Si estamos en el soberbio, roguemos al Señor sinceramente que nos convenza de ese pecado y podamos confesárselo para poder vivir de la forma humilde que Él quiere que vivamos. Y si estamos viviendo de forma humilde, roguemos igual manera al Señor para que Él nos guarde de que nos movamos de ese lugar, para que Él nos cuide, para que Él nos ayude a seguir viviendo para su gloria. Que el Señor nos ayude. Oramos. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia. Gracias por tu fidelidad. Porque todas esas expresiones
que tú has hecho, la hemos visto en Cristo, nuestro Señor, nuestro intercesor, el cual se compadece, el cual nos entiende, quien nos puede ayudar, quien está intercediendo por nosotros, quien sufrió lo mismo que nosotros o tal vez peor. Y queremos rogarte y suplicarte que nos ayudes. Principalmente que nos convenzas y nos muestres en dónde estamos en este momento. Estamos del lado soberbio, viviendo una vida orgullosa, una vida egoísta, una vida que vive para sí mismo, buscando los placeres. Corriendo tras nuestros propios intereses. O estamos viviendo humildemente reconociendo que no somos nada y que lo que somos es por tu gracia. Que lo que podemos hacer es solamente porque tú nos has capacitado con tu espíritu para que algo bueno salga de nosotros. Muéstranos, Señor, en dónde estamos y danos el valor, la pasión, el deseo, el interés por ti para poder crucificar el pecado de la soberbia, del orgullo, del egoísmo. Y danos la humildad, Señor, que necesitamos para poder vivir para tu gloria, para poder honrar el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en aquella cruz. Te imploro, Señor, por nuestros corazones, porque tú sabes qué tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón en este momento. Tú sabes, Señor, lo que hay en cada uno de nosotros que nos quita el sueño y que tristemente muchas veces no tiene nada que ver contigo ni con tu gloria. Ayúdanos, Señor, a poder corregir nuestras perspectivas, nuestras cosmovisión, nuestros propósitos, nuestra motivación, porque todo tiene que ver contigo, porque sin ti nada somos, porque sin ti no tenemos sentido ni propósito, porque sin ti la vida es monótona, aburrida, es rutinaria, es agobiante, asfixiante, sin sentido, cansadora, agotante. Pero cuando entendemos que vivimos para tu gloria, cada cosa nueva es un momento, un medio para glorificar tu nombre, para predicar tu palabra, para obedecer a tu palabra, para corregir algún pecado, para aprender algo nuevo, para poder glorificarte de una manera mejor. Ayúdanos en este día a poder empezar a practicar la sinceridad en tu presencia. Ayúdanos, Señor. Y te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Y te ruego por nuestros corazones y por nuestra necesidad de ser sinceros. Gracias, Señor, por este día. En Jesús te suplicamos y rogamos todo esto. Amén.